Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y hoy estamos en otro vídeo específico de ansiedad. La verdad es que estoy muy contenta con poder hacer estos vídeos específicos para todos vosotros. Ya sabéis que estoy súper comprometida con esto y que entre todos va a haber más personas en este mundo sin ansiedad, porque nos merecemos una vida sin ansiedad, nos merecemos una vida plena, vivida, sin tanto miedo. Entonces, por eso estoy aquí, para comprometerme con esto. Y sé que lo estáis pasando mal, porque yo he estado allí y es muy duro, muy duro. Y la gente no te entiende, y la gente piensa, incluso tú te piensas que estás loca, y la gente se piensa que estás loca, o cualquier cosa de estas. Y dejarme deciros que ni mucho menos, ni para nada es esa idea. No estáis locos, ni nada por el estilo, no, tenéis una mente que ha estado enfocada en miedo mucho tiempo y os ha llevado a la ansiedad, pero igual que la mente os ha llevado a la ansiedad, os va a sacar de ella, seguro. Si estáis aquí, os comprometéis con mis vídeos, me seguís, si os queréis apuntar a mi newsletter, cada miércoles envío un mail. Nos vamos a poner al día para intentar salir de esto por fin. Entonces, hoy tengo una idea muy buena sobre este vídeo, porque además, como estoy leyendo mi libro Reprograma tu salud en este canal, me comprometí también para la gente que no pueda adquirirlo, a leerlo, para que todo el mundo tenga acceso a esta información, de una forma u otra. Y entonces justamente ahora estoy leyendo el efecto placebo, ¿no? Lo que es el efecto placebo, ese efecto de mejoría de las personas ante una pastilla falsa, ante un acto médico falso. Entonces dirás, ¿el efecto placebo existe que yo me pueda mejorar porque me den una pastilla falsa, porque me hagan una intervención falsa, porque me digan algo falso? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay tres fenómenos muy importantes que los estoy leyendo, y te invito a que veas esos vídeos, que son las sugestiones, las creencias, las expectativas, el condicionamiento, que hacen que la mente haga efectos positivos en tu cuerpo. Me dirás, Beatriz, ¿por qué me cuentas todo esto en la ansiedad? Porque es muy importante el efecto placebo en la ansiedad, muchísimo. Y vamos a irlo viendo un poquito a lo largo de este vídeo. He apuntado algunas ideas, por eso iré mirando algunas cosas que tengo por aquí para intentar no dejarme ideas que quería decir hoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que os quiero contar es una parte muy importante que seguramente te han dicho. Si has pasado por ansiedad y estás con ansiolíticos, con pastillas, seguramente que alguien en su momento te dijo, es que se te ha producido un desequilibrio químico y por eso te voy a dar esta pastilla para volver a equilibrarte químicamente. Seguramente que quizá te hayan dicho esa teoría. Mirad, yo cuando tenía 23 años, estaba en quinto de carrera de medicina y lo pasé muy mal, se me juntaron muchas cosas familiares, una etapa muy dura de exámenes y viví una etapa muy dura que me sobrepasó todo, me sentí desbordada por completo. Yo era una chica que nunca había ido al médico, pero mi madre tenía una médico de cabecera de muy buena, que la queríamos mucho porque le trataba muy bien y habíamos ido y dije, pues voy a ir a verla, a ver qué. Claro, yo tenía mucha fe también en los médicos, me estaba estudiando medicina y me puse a hablar con ella. Digo, pues lo estoy pasando mal, con la historia que voy a contar, a mi compañera, por supuesto, mis mayores respetos porque hizo un trabajo excelente en ese momento, como tocaba hacer, pero para que seamos conscientes de todo esto, quiero contar esta historia. Esta compañera me dijo, Beatriz, es normal, no sé qué, estás pasando esto, y entonces se te ha hecho un desequilibrio en el cerebro, me dijo. Y yo dije, anda, un desequilibrio en el cerebro. Te voy a dar esta pastilla. Y yo, claro, en ese momento tampoco me explico nada más. Yo creía con mucha fe en esa persona, en esa profesional, y la teoría del desequilibrio químico me resonó. Te falta serotonina, vamos a darle serotonina, pero estas pastillas los primeros 15 días pues excitan un poco y entonces te voy a dar 15 días de un ansiolítico, una benzodiazepina. Yo le dije, no quiero benzodiazepinas porque sabía que aunque no había tomado, dormían y etcétera.
Y entonces me dijo, pues te voy a dar un hipnótico por las noches para dormir. Pero yo no tenía problemas de dormir, pero bueno, me lo dio. Entonces yo me dejé llevar en ese momento, ni más ni menos, me dejé llevar, esa etapa pasó, me encontré mejor, me quitó las pastillas y yo volví a mi vida. Y ya ese fue un episodio aislado de mi vida donde pues se pasó así la cosa. Fueron unos pocos meses, no sé si recuerdo, 3 o 4 meses con pastillas y lo dejé. Me encontraba bien y no veía necesidad de tomarlas ni nada, lo hablé con ella y me dijo, por supuesto, fuera. Pero fui yo la que realmente eso ya no formaba parte de mí. Era como me encontraba mejor, sugestión, pastilla. Pues vamos a analizar esto que te voy a contar de mi propia vida. Entonces me dijo el desequilibrio químico, y de hecho fue una teoría que yo mantuve durante tiempo. O sea, la gente cuando estaba desanimada le decía, pues tienes un desequilibrio químico, tómate la pastilla, que ya verás que a mí me funcionó fantástico, porque yo era lo que creía en ese momento que la pastilla me había funcionado milagrosamente, ¿no? Digámoslo así. Al final era mi creencia en ella, mi confianza en ella, también el propio efecto que pueda tener la pastilla en un porcentaje pequeño, por supuesto que sí, también. No voy a decir que la pastilla no haga nada, para nada, tiene su porcentaje y ahora voy a decir qué porcentaje tiene la pastilla. Entonces, yo, gracias a Dios, cuando he pasado otras situaciones en mi vida, pues esta teoría se me quedó muy grabada y ya no más, yo ya no entro más por el desequilibrio químico, la teoría del desequilibrio químico, lo siento, pero esto no está demostrado. Mires por donde mires, esto fue algo que también yo lo entiendo, que para explicarlo a nivel comercial tienes un desequilibrio, yo te doy serotonina y se entiende, porque al final a veces la gente necesitamos entender las cosas para comprenderlas y para tomarlas, y es una forma sencilla de explicar. Yo no creo que haya una mala intención, sino que creo que es una forma de decir, tienes un desequilibrio, yo te equilibrio, y entonces tú lo entiendes y dices, me la tomo, y entonces me sugestiono y me hace efectos positivos, ¿vale? Entonces, como os he dicho, cuando ya me han pasado otros desafíos en mi vida, ya me he planteado, ¿por qué me está pasando ese desafío? ¿Qué puedo hacer yo? No me quiero acallar con una pastilla, no quiero. ¿Qué me está trayendo esto? Y primero voy a intentarlo solucionar yo por mí misma, y si no, luego empezaré la escalera de decir, pues necesito un compañero que me ayude, o un terapeuta, o lo que sea, ¿no? Empezaría la escalera, pero primero intento plantearme yo las situaciones. Que yo te entiendo que si tú no eres médico o no estás formado, tienes que apoyarte en alguien, por supuesto, pero que digo que no hay que creerse todo en esta vida y que si estás aquí es porque tú eres la parte más importante en tu curación. Si ves mis vídeos de mi libro Reprograma tu Salud, lo vas a entender, eres la clave, y el efecto placebo lo demuestra, que tú eres la clave en la curación, y en ansiedad más que en cualquier otra cosa. Tú en ansiedad eres la clave de todo, porque tu mente ha sido la que te lo ha creado a ti. Entonces tu mente es la que te lo va a sacar, y solamente tú, con tu trabajo y tu mente, eres el que va a salir de verdad de esto para siempre. Si esto lo tienes que comprender profundamente para salir de esto, porque si no, serán parches. Sí, pasarás etapas mejores, te apoyarás en psicólogos que están muy bien, en psiquiatras que están muy bien con pastillas, pero al final, como tú no has hecho un trabajo profundo mental de cambio, va a seguir estando la ansiedad de una manera o de otra en tu vida. Entonces esto es muy importante que lo entiendas. Por tanto, la primera idea es que no tienes ningún desequilibrio químico, ninguno. Y esto ya está más que demostrado. Es complejo porque se te da la ansiedad, pero viene al final de una mente de miedo. Tú has dado de comer a una mente de miedo. ¿Puedes tener más predisposición? Puede ser por tus condicionamientos sociales, familiares, de tus vivencias, tus sugestiones propias de cómo tú te hablas. Entonces todo eso ha dado de comer a la mente de miedo y te ha generado la ansiedad. Entonces, claro que en ese momento, si uno no hace digamos que los neurotransmisores de nuestro cuerpo no están bien, porque claro, necesitamos todos los neurotransmisores de nuestro cuerpo, y si uno al final está deprimido o ansioso todo el día, claro que hay una falta como de serotonina, ¿no? Porque claro, si tú no haces por motivarte, por salir adelante a pesar de las circunstancias, si no haces por ponerte en situaciones un poco alegres, no vas a romper, digamos, ese patrón de tener ese cortisol y adrenalina en la sangre.
Entonces, eres tú el que tienes que romper el patrón para equilibrarte, ¿ve? Pero nada externo te lo puede equilibrar. ¿Por qué digo todo esto? Porque si algo externo te lo equilibrará, cuando tú te dan una pastilla, ya estarías bien para siempre. ¿Y cuántas personas estáis con la pastilla y luego os dan otra porque no es suficiente? Y luego otra porque no es suficiente, y al final estáis polimedicados con un montón de pastillas y luego necesitas otra y otra y otra, y se van sumando, porque si fuera un desequilibrio, las pastillas te harían efecto y ya volverías al equilibrio y tú no tendrías nunca más ansiedad. Aunque fuera con la pastilla de por vida, tú nunca más tendrías ansiedad. Pensar esto. En cambio, cuando las personas tienen cambios profundos, pueden dejar la pastilla. Os he puesto mi ejemplo, pueden dejar la pastilla, porque tú estás haciendo cambios que te llevan a salir de eso. Entonces, no hay ningún desequilibrio químico, todo viene de ti, y esto es importante que lo entiendas. Las pastillas te van a ayudar, pues por ejemplo, hay gente que si tú estás viendo este vídeo es porque hay algo de ti que dices, aquí estoy yo puedo hacer algo. Y tú ya tienes ese poder, ya entiendes lo que te quiero decir, pero hay gente que cuando le pasan estas cosas, pues es esa persona que te he puesto mi ejemplo, como yo, con 23 años, cuando llegué a mi médico y le dije, me pasa esto, y me dijo esto, y se lo tomó creyéndole, porque creía que era lo mejor de lo mejor. Y doy gracias por esa experiencia, para también poderosla contar hoy aquí. Entonces, y soy consciente de que hay mucha gente como estaba yo en ese momento, y ni es bueno ni es malo, es el momento que te toca vivir. Pero si estás aquí y estás escuchando esto, es porque quieres olvidarte de esto para siempre y no tomar una pastilla de por vida. Entonces, lo que hablamos, no hay ningún desequilibrio en ti, no hay ningún desequilibrio. Si yo entiendo que hay personas que necesitan, eso os quería decir, que necesitan esa pastilla porque están en esa situación, pues bendito sea la pastilla en ese momento. Si tu cerebro ahora mismo está tan ansioso que no te deja pensar, que no te deja trabajar, que no te deja hacer nada, está bien tomar unas pastillas para bajarte un punto y empezar a hacer un trabajo de entender de entender otra serie de cosas que tienes que entender para que en un futuro dejes la pastilla. Pero por favor, yo estoy haciendo todo este proyecto para que la medicina se use cuando se tenga que usar. Por supuesto que sí, pero que no se abuse de la medicina, que no se abuse, porque también se han convertido en pruebas, pastillas y todo esto. Entonces, que la usemos cuando tengamos que usar, que usemos esta herramienta tan potente cuando la tengamos que usar. Y por supuesto que las pastillas en la ansiedad, en la depresión, tienen su cabida y, de hecho, en ansiedades máximas o depresiones mayores salvan vidas las pastillas. Por tanto, no estoy en contra, ni muchísimo menos, quiero dejar claro que tienen cabida y personas las necesitan para procesar después intelectualmente, emocionalmente lo siguiente. Pero que hay que hacer el otro trabajo también, y es lo que te quiero hablar en este vídeo. No te olvides, si llevas una pastilla, no te olvides de hacer el trabajo más importante contigo mismo, que es el que te va a sacar de allí. Si estás pasándolo muy mal ahora, tómate, sigue los consejos de tu médico, de tu psicólogo, sigue, si necesitas ayuda yo también estoy aquí, ya sabes que están mis sesiones individuales, es decir, que te puedes apoyar, por supuesto que sí, que esto no va de tú solo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero si estás en este vídeo, te empodero para que tu objetivo sea que en un futuro puedas salir de esto por completo, sin pastillas. Si no lo logras, no pasa nada, sigue trabajando, pero que no es ya de por vida tengo que tomar una pastilla porque tengo un desequilibrio químico. Esto es lo que yo quiero que entiendas, que no, como me han dicho que tengo un desequilibrio químico, lo voy a tener que tomar de por vida. No te creas eso, eso es lo que yo quiero que no te creas. ¿Que lo necesitas tomar porque tú no eres capaz al final? Lo tomas, perfecto, pero es tu decisión, es tu responsabilidad al final. Tú tienes que trabajar si quieres salir de esta para intentar cambiar tu mente de miedo para que te lleve a salir de aquí. Y si mientras tanto una temporada necesitas una pastilla, bienvenida sea la pastilla, no pasa nada. Y lo que os digo, vuelvo a repetirlo, hay casos que las pastillas han salvado vidas, así que bendiciones a las pastillas por tener esa herramienta en nuestra sociedad, ¿vale? Pero no vayamos a abusar de ellas como yo, una chica de 23 años, donde porque estaba pasando una mala etapa me dan ya la pastilla. No, igual con una conversación simplemente, un poco más prolongada,
yo no hubiera necesitado ni siquiera la pastilla, un poco de apoyo, pero también soy consciente que esa persona tenía 30 pacientes esperando en la consulta y que no me podía dar un diálogo de 15 o 20 o 30 minutos, no me podía dar ese diálogo. Entonces, estamos creando una sociedad que nos estamos comiendo a nosotros mismos. Entonces, a mí me da pena que el que necesita la pastilla, perfecto, pero hay gente que simplemente con una conversación y dándole una serie de pautas y una serie de recomendaciones, y como lo voy a leer ahora en un estudio de evidencia científica, con un libro de autoayuda, de llámalo como tú quieras, puedes salir de todas estas cosas. Y esto está demostrado científicamente. Los libros de autoayuda están demostrados científicamente que para ciertas personas le van a ayudar a salir por completo. Entonces, apoyémonos en todo esto. Entonces, construyamos una sociedad, por Dios, a ver si la medicina ya también se entera, por favor, de que tenemos las pastillas, tenemos las pruebas diagnósticas, pero que somos personas, que necesitamos intentar de entrada abordar otra forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero por favor nos tendremos que implicar ya en pensar otra forma de hacer esta medicina, de no a todos café, a todos igual. No, por favor, a ver si nos enteramos, a ver cómo podemos, a los políticos, todos los sistemas sanitarios, a ver si entra conciencia para intentar hacer las cosas bien, que no sea lucrarse, sino que sea intentar individualizar un poco a las personas, porque no hay dos personas iguales. Yo cuando miro los ojos de las personas, que soy oftalmóloga, yo no he visto en mi vida dos ojos iguales, nunca, jamás. ¿Cómo va a haber dos personas iguales en pensamientos, en emociones? ¿Cómo va a haber? Entonces, necesitamos un poco individualizar y primero abordar a la persona en ese contexto para luego saber qué puede ser el más beneficio. Pero si a los médicos no nos entrenan en eso, difícil vamos a poder usar ambas herramientas. Necesitamos más médicos que sepan las herramientas de la medicina, pero que volvamos a tener unos conocimientos para encauzar primero la situación hacia otras cosas. Ojalá esto que diga hoy sea en un futuro la realidad, porque entonces de verdad que esto irá cambiando. Y sé que muchos compañeros me dirán que digo que puedo decir tonterías, lo sé, soy consciente de que hay gente que no está en este momento, pero cuando nos pasan las cosas como individuo, necesitamos ese cariño y necesitamos que nos traten como individuos individuales, con ese problema. Pero incluso hay veces que los pacientes no están ni preparados, porque yo cuando intento darles un tiempo, la gente hay veces que se cierra, o sea que tampoco está preparada la sociedad. Es decir, entonces tenemos que cambiar, es un problema social, no solamente de la medicina, es un problema social, de que estamos como encerrados todos, encorsetados, y que está prohibido sentir, está prohibido hablar, es como todo máscaras. Por favor, soltemos ya todo eso, que no sirve de nada, soltemos máscaras. Vivamos, emocionémonos, contemos quién somos, que no pasa nada, que no hay miedos, qué miedo, ¿sabes? Que es que al final estamos envueltos en no hagas esto, por esto, no lo otro, esto es así, esto es así, nos encorsetamos en leyes, nos encorsetamos de una manera que hace que nos enfermemos profundamente. Todos. Bueno, queda un speech aquí, ya lo siento, pero creo que era necesario para que entendamos esto. Por favor. Perfecto, si estás tomando una pastilla porque la necesitas, fantástico. Si estás aquí es porque entiendo que quieres más, que quieres otra vida. No te creas la teoría del desequilibrio químico. Esto lo desequilibras tú con tu forma de pensar continuamente, ¿sabes? Y tú puedes cambiar tu patrón, igual que puedes entrenar un músculo y aguantar más corriendo o haciendo lo que sea, tu cabeza la puedes entrenar todos los días, ¿vale? Con respecto a esto, ya que estábamos un poco con las pastillas, simplemente quiero dar una pincelada. Lo más normal es que cuando tengas una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, por ejemplo, te den una benzodiazepina, el famoso Orfidal, ¿no? El famoso lorazepam. Y yo esto realmente, lo que hablamos, la persona que le da por primera vez un ataque de pánico, creo que un ansiolítico le va a ayudar muchísimo, te soy sincera. Cuando estaba en urgencias trabajando y venían las personas con ataques de ansiedad, era tanta ansiedad que te creaba a ti ansiedad de verlas así, en plan tan desesperado. Entonces la pastilla realmente le relajaba y entonces podías hablar con esa persona.
Por tanto, es importante en esos momentos. Pero si tú ya estás aquí y ya sabes que las crisis de ansiedad las puedes vencer con tu mente, de hecho, cuando tengas una mente poderosa no van a aparecer ni crisis de ansiedad, y te lo cuento muy específicamente en mi masterclass Supera tu ansiedad, que está en mi página web, Mentes que Curan. Pero aquí también, en otros vídeos ya te lo he dicho, cuando tú ya aprendes a enfrentar las crisis de ansiedad no necesitas pastillas, pero cuando tú no has aprendido eso, tú si tienes una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, lo mejor que te puede pasar es que te den una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque te va a relajar y vas a poder hablar. Pero claro, que no se convierta en si yo sin mi pastilla y sin mi agua no salgo, porque como me dé un ataque de ansiedad, ya pastilla y entonces te haces adicta a la pastilla. No puedes hacer vida sin la pastilla. Pero cuando tú ya empiezas a comprender, tú no tienes que salir con pastilla ni con agua. Si me da que me dé, aquí me quedo, aquí lo siento este ataque de ansiedad. Y si le hablas así a tu mente, ese ataque de ansiedad se va. ¿Por qué no se nutre del miedo? Porque en ese momento, tú cuando le dices, me da igual que vengas ansiedad, que no te tengo miedo, no viene, porque tú ya eres poderoso. Viene el ataque de ansiedad porque tú no eres poderoso en ese momento, porque estás con miedo. Pero, vuelvo a repetir, en una crisis de ansiedad de personas que no tengan conocimientos de cómo salir de la crisis de ansiedad, que se tomen la pastilla. Problema de estas pastillas que también te las dan para dormir, porque como tampoco duermes bien, te las dan para dormir y entonces estás atontado. ¿Por qué? Porque estas pastillas lo que te hacen es una amnesia anterógrada, es decir, cuando tú te tomas la pastilla no recuerdas por delante. Yo soy también anestesista, cuando ponemos a dormir a una persona, anestesiarlo para una cirugía, lo primero que damos es una benzodiazepina, el famoso midazolam, Dormicum, lo ponemos para intentar que la persona ya no recuerde lo que hay por delante, porque si por un casual surge algún pequeño despertar, esa persona no tenga memoria traumática. Entonces, las benzodiazepinas, además de hacer una relajación, una ansiolisis, quitarte la ansiedad, también crean una amnesia, es decir, una anterógrada, te quitan la memoria hacia adelante, mientras dure el efecto. Por ejemplo, mucha gente cuando se despierta de la anestesia dice, no recuerdo nada. Claro, es que ni cuando me habéis dormido. ¿Por qué? Porque te puse lo primero el midazolam. ¿Para qué? Para que no tuvieras recuerdo traumático. Y además para relajar el nervio que lleva una persona cuando va a operarse, para eso. Entonces, y también tiene un efecto de relajación muscular. Por eso, entonces, el problema que tienes es que cuando te acostumbras a tomarlas, crean un efecto muy potente. Estas sí que tienen un efecto muy potente. Estas te crean una sensación de tranquilidad, de relajación, pero como te las tomes, vas a ir como aturdido, mareado, vas a ir que no estás bien y vas a necesitar más dosis cada vez porque te crean dependencia para crear esos mismos efectos. Por tanto, las benzodiazepinas te las recomiendo solamente en una crisis de pánico y que no tengas otras herramientas para hacerle frente. Pero te invito a que sigas este canal, que me sigas, que te apuntes a mi newsletter para que tengas otras herramientas y vayas haciendo frente a esto de otra manera. Luego están los famosos inhibidores de la recaptación de la serotonina, que es el que te he dicho antes. Hay otros más, pero no voy a adentrarme en ellos, que en teoría te intentan suplir la serotonina, y tienen mucha fama, porque tienen pocos efectos secundarios, porque tienen buenos efectos, etc. Pero lo que te quiero decir es que si te tomas la pastilla no cambia nada en ti. Se va a poder volver a repetir y entonces... Porque los que estéis con pastillas seguro que se ha vuelto a repetir, si no hubiera sido un desequilibrio no se hubiera vuelto a repetir ya más en vuestra vida, ¿no? No, es que necesitas más dosis, porque el cuerpo es muy sabio, tiene receptores, se adapta a esa sustancia, luego necesitas más, es decir, y luego cuando te la quitas aún encima te hace un rebote. Y entonces también te digo que si quieres quitar las pastillas, tienes que estar supervisado por un profesional médico para que te las sepa quitar, porque estas pastillas no se pueden quitar así porque a mí me da la gana. Hay que saberlas quitar de una forma que no te creen efectos secundarios, que no te creen efectos de dependencia, etc. Entonces, si decides, porque tú te vas encontrando mejor quitártelas, lo hablas con tu médico y le dices, mira, yo me encuentro mejor, quiero ir reduciendo dosis, y el médico poco a poco te va a ir diciendo cómo reducirlo, ¿vale? Entonces, esa es una idea que te quería contar. Y te quería contar también alguna otra idea. Mirad, hay un estudio que quiero deciros que las pastillas funcionan. Sobre todo, los ansiolíticos son muy potentes y funcionan, y eso está claro. Lo he visto con mis ojos millones de veces, como una persona le da un ansiolítico.
se relaja. Cuando pongo a dormir a los pacientes, en cuanto les pongo 1 miligramo de Dormicum, se quedan, o 2 miligramos de Dormicum, se quedan relajados, tranquilos. Es decir, que ese efecto lo veo yo cada día. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, en los estudios, también está demostrado que es superior a placebo, pero hay algunos estudios donde no está tan claro todo esto, de que el fármaco sea superior a placebo. Por ejemplo, hay un estudio que realizó el National Institute of Mental Health a 320 pacientes y con la sertralina, que es un inhibidor de estos, y un placebo. Entonces ahí vieron que realmente estaban equiparados con el placebo en ese estudio, por ejemplo. Os lo digo que no está tan claro. Pero os cuento otra cosa, que es lo que yo creo que es más por la práctica y por lo que he visto también en las personas, porque yo creo que hay un efecto, pero que no es tan grande como el que pensamos, no es tan grande. A nivel de los inhibidores de la recaptación de la serotonina estoy hablando, porque esto va de este estudio. El doctor Irving Kirsch de la Universidad de Connecticut y sus colegas han estudiado la literatura científica mundial y los datos presentados ante la Food and Drug Administration, la FDA famosa. Siempre que tenemos un fármaco, tiene que pasar controles por la FDA, es muy importante. Siempre que hay un ensayo clínico y un fármaco se aprueba, tiene que pasar por la FDA, ¿vale? Pasó por esto, por los laboratorios farmacéuticos en las últimas décadas. Han llegado a la conclusión de que estos resultados en realidad son muy típicos. Sus análisis, esto es lo que quiero que escuchéis, sus análisis indican que las diferencias entre los antidepresivos son los ansiolíticos, porque son fármacos que se usan tanto para la ansiedad como para la depresión. Las diferencias entre los antidepresivos y los placebos son mínimas en el mejor de los casos y que al menos un 75 o 80% de los efectos que atribuimos a los medicamentos antidepresivos son consecuencias de su efecto placebo. Es decir, imaginaros, ¿qué quiere decir esto de si, por ejemplo, un 80% es... Ellos dicen que el 80% se atribuye de la acción del medicamento a su efecto placebo. Es decir, si yo doy un placebo, imagínate, digo, de 0 al 10, ¿cuánto has mejorado? Y me dice, un 8 he mejorado. Y le doy el fármaco activo y digo, de 0 al 10, ¿cuánto has mejorado? Un 10. Pues entonces realmente no es un 10 el fármaco, es que el placebo ya me había hecho un 8, es un 2, es decir, ese efecto mayor es un 20%. Es decir, que realmente el efecto del medicamento es un 10 o un 20%. El 80% restante es el placebo. Entonces, esto quiero que lo tengáis en cuenta porque lo estoy diciendo en mis otros vídeos. Estoy explicando el fenómeno efecto placebo, de cómo tus creencias, tus expectativas, tus condicionamientos, tus sugestiones, lo más importante, hacen que al creer en esa pastilla, como a mí me pasó en su momento, yo si es que en 2 o 3 meses no quería ya pastilla, realmente tanto cambio había habido y luego se mantuvo en el tiempo. Yo hasta muchísimos años después no me volvería a sentir otra etapa difícil, ¿no? Es decir, que tuviera que superarla sin nada de esto. Entonces, ahí yo lo dejo. Hay un porcentaje, yo creo que sí, que por supuesto que sí, que la farmacología está allí, que hay estudios, pero que no es tanto como a veces pensamos, sino que el efecto es tu creencia, tu fe en el fármaco, la que te ayuda. En cambio hay otras personas que aunque les des una pastilla no siguen mejorando y esto es así. Y puede ser que seas tú uno de ellos que está viendo este vídeo y que necesitas otra y otra y otra. Porque realmente si tuvieran un efecto tan potente te mejorarían si fuera un desequilibrio. Pero no, necesitas ya 3 pastillas y 2 para dormir. Y aún encima, si te las quitas, aún encima va a hacer un efecto rebote. Por tanto, si te las quitas porque tú te sientes mejor, tienes que ir reduciéndolo con un profesional. Lo vuelvo a repetir. Y otra cosa que os quería contar muy importante, y es de lo que va este vídeo realmente, y por eso estoy yo aquí, ¿no?, haciendo estos vídeos, es que hay un estudio de las doctoras Jenny Westra y Sherry Stewart. Estas doctoras revisaron toda la literatura mundial sobre el tratamiento de la ansiedad con medicación o la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir la terapia cognitivo-conductual?
al final es que cognitivo, con tus pensamientos modificas tu conducta, ¿no? Es como mente y conducta, ¿no? Entonces la terapia cognitivo-conductual va de esto. Mi libro, Reprograma tu salud, al final va de una terapia cognitivo-conductual. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar, ¿no? Esto es importante. Entonces, estas doctoras estudiaron a ver si era mejor la terapia cognitivo-conductual, es decir, cuando la persona cambiaba su forma de pensar y de actuar, o los medicamentos. Y llegaron a la conclusión que la terapia cognitivo-conductual da mejores resultados que las pastillas y la recomendaron diciendo que era el patrón oro del tratamiento de todos los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque realmente la ansiedad se ha dado en ti, como te he dicho antes, porque has alimentado una mente de miedo. Sin miedo no hay ansiedad. Esto quiero que lo entiendas. Sin preocupación, sin ese miedo no hay ansiedad. Si a ti te enseña alguien a pensar de una forma diferente y la vas aplicando en tu vida y vas cambiando ese patrón, tu conducta se modifica y tu ansiedad se reduce. Pero ya además es un cambio tuyo en ti, profundo. No es una pastilla que te hace un efecto y luego si me la quito ya no me lo hace. Porque cuando te da una pastilla no hay ningún cambio en ti. En ti, en tu forma de ser, de actuar, de pensar, ¿no? De sentir. Cuando uno entiende que tiene que haber esos cambios, trabaja por ellos y ven que a la larga son mucho mejores los resultados. Por eso os digo que hay gente que toma una pastilla y luego no la puede dejar y sigue tomando. ¿Por qué? Porque no está haciendo el otro trabajo. Pero si a ti te dan la pastilla porque en ese momento la necesitas, y vuelvo a decirlo que no está mal, pero no se olvidan de la terapia cognitivo-conductual. Porque cuando una persona ya ha entrado en ansiedad, tiene que decirle a un profesional que haga una terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo hacerlo? Pues con un libro puede ser, o si tú con un libro no te sientes capaz o no tienes posibilidad de ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un coach, a lo que tú quieras, a alguien que entienda de esto, pues un libro, como dicen los estudios, aquí que te lo voy a decir, Scogin en la Universidad de Alabama hizo estudios donde cuenta que las técnicas de terapia cognitivo-conductual sin medicamentos, ni psicoterapia, es decir, sin ir a un psicólogo, ni psicoterapia, con leer un libro, con libros de autoayuda y realizar los ejercicios que se explican en el libro de autoayuda, este tipo de tratamiento que se llama biblioterapia, en esta investigación el doctor Scogin es alentadora, importante, porque hay millones de personas que no se pueden permitir un buen psicoterapeuta o no lo tienen cerca de sus casas. Sin embargo, no quiere decir que todo el mundo pueda o deba intentar arreglárselas solo, porque este estudio demuestra que con los libros podrías ya ayudarte a hacer cambios, que obviamente hay veces que no es suficiente y vas a necesitar de psicoterapeutas o de otras personas, de psiquiatras, pero psiquiatras que además de las pastillas te apoyen con una terapia cognitivo-conductual, porque volvemos a lo mismo. Si están en una consulta con 30 pacientes, te van a recetar la pastilla, pero necesitas hablar, que te conozcan, que sepan, que te corrijan patrones. Y hay gente que está motivada y con los libros, como se demuestra en ese estudio que hizo Scogin, que demuestra que hay veces que un simple libro te puede ayudar tanto y te puede producir cambios y prolongados en el tiempo que ni lo hace la pastilla. Yo te animo que yo tengo mi libro Reprograma tu salud, que tiene mucho para ayudarte a cambiar patrones que se necesitan en la ansiedad. Y tengo específicamente mi masterclass Supera la ansiedad con cosas específicas para que superes la ansiedad. Pero no te engaño, la masterclass es para superar la ansiedad, pero luego tú tienes que hacer un trabajo profundo de cambiarte a ti, de por qué me apareció a mí esto, y hacer un trabajo profundo. Y es un trabajo cognitivo-conductual que tienes que hacer detrás, de cambiar tu forma de pensar, que fue la que te llevó al final a sugestionarte en negativo continuamente y a tener miedo y a crearte la ansiedad. Y con las claves que te doy en esta masterclass a superarla, por fin. Entonces, es un todo. Que no es suficiente con todo eso, pues para eso estamos. Hay psicólogos, hay psiquiatras. Estoy yo con mis sesiones individuales si necesitas apoyo. Yo me he comprometido también a dedicar una parte de mi tiempo a ayudaros, porque yo lo pasé mal y no quiero que nadie, teniendo las herramientas, lo vuelva a pasar mal. Por eso hay una parte de implicación en mí, en todo esto. Porque cuando uno pasa
por algo puede ayudar muchísimo mejor. Entonces considero que me siento con la capacidad de ayudaros tanto a nivel de saber todas las herramientas de medicina, como a nivel de mi terapia cognitivo-conductual, que llevo trabajando ya tantos años en esto, y como a nivel de mi propia experiencia de haberlo pasado. Entonces creo que se juntan tres cosas importantes que hacen que yo os pueda ayudar a salir de esto, y a que cada vez seáis menos dependientes de pastillas y a que cada vez viváis más. Por tanto, os animo a suscribiros a mi newsletter en mentesquecuran.com, mi página web. Os suscribís gratuitamente. Hay un vídeo gratuito de las 5 claves de superar tu enfermedad. Quiero hacer un vídeo más específico de ansiedad también en este regalo que regalaré a todo el mundo, a ver si en un futuro lo puedo hacer, pero que sepáis que lo tengo ya en mente. Si os suscribís os llega este regalo, y además los miércoles os hago un mail súper bueno con ideas claves para superar tu ansiedad. El domingo uno también muy nutritivo, que tenéis en mi masterclass. Si antes te apuntas, más bonus recibes, es decir, no te compras una masterclass y ya está, y son 2 horas y media y ya está, donde están todas las soluciones. No, yo me comprometo a todas las semanas, hago un audio de 10, 20 minutos, 25, dependiendo, con una idea potente para que tú y yo sigamos en contacto cada día, cada semana, y no se quede en la masterclass y ya está, sino que siga yo diciendo, aquí estoy. Soy un martillo pilón, soy tu Pepito Grillo, para que me entendáis. Soy tu Pepito Grillo, voy a estar aquí diciéndote estas cosas para que al final nutra tu mente de otra manera y un día notes que hay cambios profundos en ti. Bueno, pues espero que hoy, la idea de hoy, de que no tienes ningún desequilibrio químico, de que todo está en ti, la clave es el efecto, tu efecto de mejoría que tú puedas crear con tus cambios mentales y con tus sugestiones mentales, está en ti. Así que espero que te haya gustado y nada, y te mando un abrazo, un beso y por supuesto que pases un buen día y bendiciones para ti. Hasta la próxima.